montamos, lo presentamos y lo ponemos. No, porque a la hora de la presentación y de la exposición del trabajo de investigación, yo voy a evaluar colectivamente la exposición. Entonces, si veo un compañero que se traba en algo, el resto del grupo va a perder puntos. Entonces, todos tienen que estar preparados para, si en algún momento uno falla, el resto del equipo sale en ayuda de él, porque es un trabajo en equipo, un trabajo individual, un trabajo grupal, y por eso es un proyecto de investigación grupal. Eso quiere decir que no quiero que cada uno haga un pedacito, conozca nada más que ese pedacito que voy a exponer y lo demás lo ignore. Primero, porque esto es parte del contenido del curso. O sea, los contenidos que están aquí son parte de la materia. Por tanto, ustedes tienen que conocerlo bien porque lo van a examinar. Y tienen que conocerlo bien porque lo deben transmitir a los demás compañeros. Y usted no puede transmitir algo que no conoce bien. O sea, los temas deben estar bien investigados, la presentación preparada, planificada, hacerla en casa de alguno de ustedes o aquí en la biblioteca, cómo la van a hacer, quién va a hablar primero, quién va a hablar después, cuando paramos, cuando presentamos esta imagen, a qué hace habla esto. O sea, un trabajo de investigación y presentación de un proyecto. Este trabajo de investigación y presentación tiene el mismo valor que un examen parcial. O sea que suspender un proyecto de investigación es igual que suspender un parcial, tiene un valor de 20%, igual que tiene el parcial 1 y el parcial 2. Entonces, por eso les insisto, todos los nuevos ya firmaron. Por eso les vuelvo a insistir en que es necesario que trabajen en equipo. Yo tengo la lista, según la lista que me entregaron, nosotros somos este grupo, déjame ver. Los proyectos están conformados de dos partes, una parte introductoria, histórica, y una parte del desarrollo artístico-cultural que le corresponde. Entonces, siempre van a empezar con la parte de contenido histórico y van a terminar con la presentación de arte. Ahora, ¿cómo es la estructura de esta investigación? Usted tiene que hacer una investigación en Word, porque usted investiga todo lo que le piden. Usted tiene que hacer un documento en Word, y en ese documento en Word usted hace su proyecto, ahí escribe su proyecto. Este proyecto no debe tener más de 10 a 15 páginas. Es lo máximo que tiene que tener este proyecto escrito. Tiene normas para presentarlo. Debe ser en 12 puntos, debe ser en letra Arial, deben tener ambos márgenes justificados. Y después que ustedes tienen ese documento en Word, lo guardan en PDF. Y ese PDF es el que ustedes me envían al correo que dice aquí. Y cuando me envíen ese proyecto, debe ser como mínimo el día antes de que a usted le toque exponer. Si a usted le toca el martes de la 10ª semana, usted sabe que a lo más tardar el lunes de esta semana me lo tiene que enviar. ¿Alguna duda sobre el trabajo de investigación que usted presenta? 15 páginas incluyendo portada, introducción. No, 15 páginas de contenido. Okay. ¿Alguna otra duda? Inclusive si usted pone imágenes o algo en el proyecto, las agrega con un anexo aparte, que no cuentan dentro de las 15 hojas o 10 de investigación. Está entre ese rango, entre 10, no menos de 10 y no más de 15. Ese sería el proyecto escrito. Ese tiene un valor de un 10%. Tiene ese documento, esa investigación. Después vendría la exposición. En la exposición, muchachos, atiendan porque después no saben. Dime. Una pregunta, no te dará claro. El trabajo escrito tiene que darse como cuando uno tiene el cole con bibliografía, exposición, Como un trabajo de la bibliografía que van a poner, una introducción. No tienen que presentarlo como una tesis, obvio, pero sí como un proyecto de investigación, una introducción, un índice de los puntos que van a tratar y el desarrollo del
creo que eso se va a explicar un poco más en los que están llevando técnicas de comunicación. Con técnicas de comunicación, ya ahí los ayuda, porque estas dos asignaturas se llevan paralelas. Sí. Una pregunta, porque es la de investigación, es información que ya está hecha, nada más como pasarla hacer una recopilación de información. Si tú haces una recopilación de información sobre estos temas, tienes 120 páginas. O sea, lo que tú tienes es que buscar la información y hacer un resumen y una interpretación de esa investigación. O sea, no te voy a que investigues nada nuevo, no te voy a poner que investigues cuál es la historia del grafiti en Costa Rica, que no está escrito, que habría que buscarlo. Te estoy pidiendo trabajos que ya están escritos, que los puedes sacar de las clases y los puedes sacar de los libros de texto. Los libros de texto, los dos, de historia del arte y el de historia, están aquí en la fotocopiadora, ya se los dije la semana pasada, están compilados en un solo tomo, gordo así, que tiene los 3 libros unidos. O sea, ahí pueden encontrar información y en el aula, pero además tienen que buscar en internet, porque lo que tienen que buscar es imágenes. Si ustedes les han trabajo inscrito a una presentación en Prezi o en PowerPoint, donde ustedes, los contenidos que están ahí, lo expresen en esa presentación. Y eso es lo que ustedes vienen y exponen ese día aquí en la clase. Esa es la exposición del trabajo, que tiene un valor general también de 10 puntos. Entonces, para esa exposición, ustedes pueden utilizar todos estos recursos multimedia, Prezi, PowerPoint, videos, animaciones, lo que ustedes encuentren para apoyar su tema. La exposición, máximo de tiempo, de acuerdo al tema, media hora, 45 minutos. No menos de media hora, sino más de 45 minutos. Si hay un tema muy extenso, que lo haya alguno, ya yo cuando veo el trabajo de investigación, ya yo puedo saber si ustedes van a demorar un poco más de tiempo. Presentación personal formal de los expositores. Eso quiere decir que no pantalones cortos, no tenis, no camiseta, sino presentación formal. Camisa de manga larga, un pantalón, que no sea jean, zapatos. No quiero que vengan que sea con corbata, porque yo la última vez que me puse saco y corbata fue cuando me casé la primera vez. 2 meses después tampoco he usado saco. Yo creo que es la única vez en mi vida que me he puesto un saco y una corbata. Y no me fue bien, así que parece que no he seguido la rima esa. Prohibida la lectura durante la exposición. Y aquí dice, la presentación multimedia no puede contener texto. No es que no pueda contener texto, es que no puede contener textos que ustedes lean. O sea, que ustedes estén de frente al aula y estén todo el tiempo leyendo. Ustedes pueden utilizar el texto para recordar una palabra, para recordar nombre, para recordar una fecha, para guiarse, pero no para leerlo. Sí es bueno que tenga texto porque eso ayuda a sus compañeros a la hora de entenderlo. De todas formas, todas estas presentaciones que ustedes van a hacer están en el aula virtual. O sea, si a alguien no le quedó clara la presentación después de la aclaración que yo haga, todavía puede ir al aula virtual y bajar esta clase que está repetida ahí en el aula virtual, porque todo el curso está en el aula. Esto que ustedes van a hacer es un extra, una información extra y una presentación extra. Dice, al final, elaborar y poner en práctica una actividad o dinámica para fijar los conocimientos de los compañeros. Es bueno que al final te hagan una especie de dinámica con los compañeros en la que se les ocurra. Ahí los dejo a libertad de selección. Y es bueno que cuando hagan eso traigan algo, repartan algo de comer, unos dulces, unos chocolates, algo, un poco para estimular a aquellos que respondan correctamente a las actividades. Así se estimulan todos. Y bueno, en eso consiste el trabajo. Hay algunos más complejos, que son los de 3, hay algunos más sencillos, que son de 2, y como verán, todo está aquí explicado. O sea, todos los temas que ustedes tienen que investigar están aquí en ese proyecto que tienen cada uno, porque cada uno tiene uno, los miembros del equipo tienen cada uno un trabajo, así que pueden observarlo, analizarlo, cualquier cosa que no entiendan pueden preguntarme. Fíjense que en la historia habíamos hablado,
ejemplo de la antigüedad y habíamos hablado de la prehistoria y de las épocas históricas. ¿Ustedes se acuerdan la prehistoria? ¿Cuándo comienza? Con la escritura, a la prehistoria. La prehistoria, ¿cuándo comienza? Con la existencia de la humanidad. Con la aparición del ser humano. O sea, no podemos hablar nunca de la palabra historia si no nos referimos siempre al ser humano. O sea, la prehistoria comienza hace más de 1 millón de años cuando apareció el ser humano sobre la tierra. Ahora, ¿cuándo termina la prehistoria? Cuando se inventa la escritura. O sea, hablamos de prehistoria desde el origen del hombre hasta que el hombre inventa la primera forma de escritura. Esa primera forma de escritura va a aparecer en el 4.º milenio antes de Cristo. Eso quiere decir aproximadamente menos 3.500 años antes de Cristo. Es cuando aparece la primera forma de escritura que la desarrolla un pueblo que son los sumerios, desarrollan en Mesopotamia, y esta primera forma de escritura se llama escritura cuneiforme. Cuneiforme porque las incisiones que hacían para escribir tenían forma de cuña, que la hacían sobre barro, con unas piezas de madera, y hacían estas incisiones para escribir las primeras letras. Y esa escritura, que tenía forma de cuña, se llama así, escritura cuneiforme. O sea, le ponemos fin a la antigüedad cuando aparece la escritura. ¿Se acuerdan de cuántos periodos tenía la prehistoria? ¿Perdón? ¿Cuáles son los periodos de la prehistoria? No, de la prehistoria. No. La neolítica y la paleolítica. O sea, las dos etapas en que se divide la prehistoria para su estudio es la era o la edad del paleolítico, lítico piedra, paleo antiguo, y la edad del neolítico, paleo piedra, neo nuevo. O sea, desde la piedra más antigua pasamos a la piedra más nueva. Para algunos historiadores todavía existe un periodo intermedio que nosotros no vamos a considerar, que se llama mesolítico. Meso medio, lítico piedra, o sea, la piedra del medio. Pero nosotros no vamos a estudiar ni vamos a ver esta clasificación, sino vamos a ver solamente dos grandes periodos, paleolítico y neolítico. Para algunos otros historiadores existe también dentro de la prehistoria un tercer periodo, porque paleolítico y neolítico corresponden a la edad de piedra, como bien indica su nombre. Y habría también en la prehistoria otra edad, que es la edad de los metales. La edad de los metales se dividiría en el nombre de los metales según fueron apareciendo. Primero apareció el cobre, después apareció el bronce, que es una aleación, y por último apareció el hierro. Entonces, la edad de los metales se dividiría en la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. Y la edad de piedra se dividiría en paleolítico y neolítico. Para otros, perdón, y hierro. Para otros investigadores, esta edad de los metales es un periodo de transición entre la prehistoria y la historia. Un periodo ahí de tránsito que ya el hombre empieza a desarrollar las civilizaciones y está en el proceso ese de la creación de la escritura. Nosotros vamos a verlo como un periodo, la edad de los metales, como un periodo de la prehistoria. Vamos a verla dentro de la prehistoria, esa edad de los metales, pero ya les digo, para otros historiadores es una transición entre la prehistoria y la historia. Ahora, después que termina la prehistoria con la aparición de la escritura, comienza un periodo histórico. ¿Pero por qué decimos que es histórico?
Porque ¿de qué se queda constancia? De lo que ocurre. De lo que ocurre. O sea, se deja constancia en documentos o en escritos de lo que ocurre. Entonces ya sí podemos hablar de historia. ¿Cuál es el primer periodo de la historia? La Edad Antigua. La Edad Antigua también se conoce como la Antigüedad. O sea, tanto Antigüedad como Edad Antigua hacen referencia al mismo periodo. ¿Cuándo empieza la Edad Antigua? Cuando aparece la Escritura. ¿Cuándo termina la Edad Antigua? Con la caída del Imperio Romano. ¿De dónde? Occidente. De Occidente. Porque habíamos dicho que el Imperio Romano se había dividido en el siglo IV, cuando un emperador romano tiene dos hijos y le da una parte del imperio a uno y otra a otro. Pero la que cae en el siglo V es la parte del Imperio Romano que corresponde a Occidente, que es conquistada por las tribus bárbaras del norte que conquistan Roma. Con esto, del Imperio Romano, la caída del Imperio Romano de Occidente, se pone fin a la Edad Antigua. ¿En qué siglo? 476. En el año 476, que corresponde al siglo 13. quinto. Quinto, recuérdense que es el número del siglo, el número del año más 1. Si es en el año 400, ¿cuánto? 76. Si es en el año 476, 4 más 1, 5, por tanto, pertenece esta fecha al siglo V. Ya sabemos entonces que la antigüedad dura desde el cuarto milenio antes de Cristo, aproximadamente menos 3500, hasta el siglo V con la caída del Imperio Romano de Occidente. Después de la antigüedad, ¿qué otro periodo comienza? La Edad Media, que lo mismo se va a llamar Edad Medieval que Medioevo. Siempre, cada vez que se hable de Medioevo, de Edad Media o Edad Medieval, nos estamos refiriendo a ese periodo histórico que inicia con la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476. ¿No? ¿Cuánto dura la Edad Media? La caída del imperio. ¿Cuánto dura? ¿Cuál es la extensión? 10 siglos va a durar la Edad Media. 10 siglos, ¿cuántos años son? 1000 años. 1000 años. 1000 años. Porque un siglo son 100, 10 serían 1000 años. Fíjense que la Edad Media es un periodo bastante extenso. Durante ese periodo de la Edad Media se va a desarrollar y se va a configurar el concepto cristiano en Europa. Va a desarrollarse mucho la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica va a ser el centro de la Edad Media. Esta Edad Media, ¿con qué termina? Con la caída de Constantinopla. Y Constantinopla era una ciudad que pertenecía a quién? Al... Sí, pero en ese momento, ¿a quién pertenecía? Al Imperio Romano de Oriente. O sea, Constantinopla, la antigua Bizancio, y hoy Estambul, es una ciudad que en el siglo XV era lo último que quedaba del Imperio Romano de Oriente, porque ya Roma, la capital de Occidente, había caído en el siglo V. O sea, sobrevivió ese Imperio Romano de Oriente 10 siglos hasta que finalmente cae en el siglo XV la ciudad de Constantinopla. ¿En poder de quién cae? De los turcos, que son los que están ocupando hoy Estambul, que es parte de la capital de Turquía. Entonces cae Constantinopla en poder de los turcos en el siglo XV. ¿En qué año? 1453. 1453. Siglo XV, 1453. Cae Constantinopla en poder de los turcos. El hecho de que Constantinopla cayera en poder de los turcos, ¿qué implicó? Los cambios. Es lo que él dice. Constantinopla es una ciudad que tiene, hoy Estambul igual, parte de la ciudad en Occidente, o sea, en el continente europeo,
parte de la ciudad en el oriente, en el continente asiático. Y estas dos partes de la ciudad están divididas por un brazo de mar muy estrecho que se llama el Estrecho del Bósforo. Ese Estrecho del Bósforo, por el sur, entra Bósforo. Bósforo. Bósforo, con B, no con V, Bósforo. Ese Estrecho del Bósforo tiene entrada por el mar Mediterráneo y tiene salida al mar Negro. Por tanto, si los turcos toman Constantinopla, el camino o la ruta comercial más corta entre Europa y Asia se pierde, porque ya no está en poder de la cristiandad, que toda Europa era cristiana y todo Asia no lo era en parte musulmana. Al caer en poder de los turcos, que son islamistas musulmanes, se pierde esa ruta comercial y ahora las caravanas tendrían que bordear todo el Mar Negro para llegar a Occidente. Por tanto, la caída... La entrada por el Mediterráneo, ¿verdad? Perdón, la entrada por el Mediterráneo. Por tanto, ahora hay que buscar una nueva vía comercial o una ruta nueva. Acá, esa nueva ruta la proyecta Colón, en ese proyecto colombino que le presenta primero a los reyes de Portugal y después a los reyes de España que lo aceptan, y así se producen los viajes de Colón para buscar una nueva ruta comercial con esa zona del oriente. Colón le presenta este proyecto a los reyes y les dice que, como la tierra es redonda, él puede ir navegando en contra y va a encontrar de nuevo a las Indias, como le decían ellos al oriente. Colón lo que no sabe, a pesar de todas sus investigaciones y conocimientos del mar y todos los estudios que había hecho, es que la tierra era tan grande y que en el medio de esa navegación se iba a encontrar un nuevo continente. Nuevo continente que él nunca sabe que descubre. Él llega a América y piensa que ha llegado a las Indias, y cuando ve a los aborígenes les dice indios, porque piensa que ha llegado a las Indias. O sea, el nombre de indio no viene por otra cosa que por los habitantes de la India. Los habitantes de la India hoy se llaman indios. Recordar que el habitante de la India no se llama hindú. Yo puedo ser hindú. Si yo practico la religión hinduista, soy hindú. Como si usted practica la religión cristiana, es cristiano. Si usted practica la religión protestante, usted es protestante. Si usted practica la religión islámica, es musulmán. O sea, hindú no es un nombre de un poblador de la India. Hindú es el nombre de la persona que cree en esa religión que se llama hinduismo. Por eso es que cuando Colón llega a las tierras americanas, le dice a los aborígenes indios porque piensa que había llegado a la India. Colón inclusive muere y no sabe que ha descubierto un nuevo continente. ¿Por qué les hago esta historia? Para que ustedes se den cuenta que cada uno de estos acontecimientos que marca un cambio de periodo histórico ha cambiado al mundo. Por eso es que los historiadores han seleccionado esos momentos de la historia para cambiarle el nombre, porque el mundo, a partir cuando cae Constantinopla, te puse el ejemplo de que Colón descubre América para que entendieran la importancia que tenía la caída de Constantinopla. Que la caída de Constantinopla es el momento que los historiadores marcan como inicio de la Edad Moderna. ¿Quedó claro esto? Que aunque algunos investigadores e historiadores dicen que la Edad Moderna comienza cuando se descubrió América, nosotros vamos a utilizar la caída de Constantinopla como el momento de inicio de la Edad Moderna. Pasa relativamente poco tiempo para que Colón descubra América. Pasa muy poco tiempo, creo que 30 años pasan, ¿no? Cae en el 76, no llega a 30 años. Y lo descubre en el 92. ¿Cuánto? 14, 24 años. Es lo que pasa entre el descubrimiento de Colón y la caída de Constantinopla. Entonces, decimos que el nuevo periodo de la historia que inicia se llama Edad Moderna y se inicia con la caída de Constantinopla en el siglo XV. ¿Qué suceso le pone fin a la Edad Moderna? La Revolución Francesa.
La Revolución Francesa de 1789. La que le da inicio. La que le da fin, le da inicio, ¿qué cosa? La caída de Constantinopla, a la Edad Moderna. Entonces tenemos que la Revolución Francesa de 1789 en el siglo XVIII es la que le da fin a la Edad Moderna. La Edad Moderna es muy interesante porque la Edad Moderna inicia en el siglo XV con un movimiento artístico muy importante que es el Renacimiento. Y ese Renacimiento tiene un sustento ideológico, un sustrato filosófico que le da fuerza, que es una corriente, un movimiento que se llama el humanismo. Este humanismo es contrario al pensamiento de la Edad Media, que fue una etapa totalmente religiosa. Cuando nosotros hablamos de Edad Media, decimos que la Edad Media fue teocentrista. Era teo Dios, centrista centro. La Edad Media, el centro era Dios. ¿Es teocentrista o teucentrista? Teo, igual que teología, o sea, los estudios sobre Dios. Teo es Dios, centrista es centro. Sin embargo, la Edad Moderna, que viene a continuación de la Edad Media, producto de esta corriente de pensamiento filosófico que se llama el humanismo, va a ser un periodo antropocentrista. Antropocentrista significa que el hombre es el centro de todo en ese momento. Eso ¿La edad quiere contemporánea? moderna. Moderna. La Edad Moderna es totalmente antropocentrista porque tiene esa corriente filosófica que, como su nombre le indica, se llama humanismo. Fíjense que la corriente filosófica también le da su nombre al hombre y se llama así el humanismo. Y es la base en la que se sustenta el Renacimiento, que es la primera expresión artística de la Edad Moderna. Con el Renacimiento empieza a desarrollarse una nueva clase social que ya venía formándose, que es esta clase social de los mercaderes. Los mercaderes poco a poco van obteniendo grandes ganancias y van formando una nueva clase que más adelante se llamará la burguesía. Pero fíjense si es tan importante esta etapa del Renacimiento, que aquí tenemos nosotros los primeros nombres de los artistas reconocidos. Empezamos a oír hablar de Miguel Ángel, empezamos a oír hablar de Leonardo, empezamos a oír hablar de Rafael, de Botticelli, de Donatello. Empezamos a oír nombres que antes no oíamos nombres. En la Edad Media no oíamos nombres de los artistas, porque los artistas que realizaban estas obras eran anónimos y además se realizaban estas obras de arte en las paredes de las iglesias, en las paredes de los conventos, en los altares. Sin embargo, en el Renacimiento, estas obras ya comienzan a tener artistas reconocidos, porque esas obras de arte ya no van a estar en los muros de las iglesias, sino que muchas se van a bajar y van a estar ahora en los caballetes de los artistas sobre los lienzos. Esto que el arte esté en un lienzo, que el artista sea reconocido, también es por algo. En la Edad Media, cuando encontramos la imagen de una mujer en el arte, era o una virgen, o era la Virgen María, o era una reina. No podía ser una mujer común. Sin embargo, en el Renacimiento, una de las obras más importantes es la Mona Lisa, es una mujer común, no es ni la Virgen María, no es ninguna santa, no es ninguna diosa, no es ninguna reina, es la esposa de un comerciante. Por tanto, la Mona Lisa es el retrato de una mujer burguesa. Fíjense qué cambio, de nada más que representar en la Edad Media a santos, a vírgenes, a reinas, ahora de pronto, en el Renacimiento, en la Edad Moderna, una de las obras más famosas de la historia del arte retrata a una mujer burguesa. Y si retrata a una mujer burguesa fue porque su esposo le contrató
a Leonardo ese retrato. Hay que aclarar que Leonardo nunca entregó ese retrato. Leonardo siempre lo llevó consigo y siempre lo tuvo retocado. Pero si fue por encargo, quiere decir que a Leonardo le iban a pagar por esa obra, ¿no es cierto? Entonces, por primera vez en la historia, el arte se convierte en mercancía. En la Edad Moderna, el Renacimiento, por primera vez en la historia, el arte se convierte en una mercancía. Y el artista es reconocido por la importancia de sus obras, y las personas más adineradas de las clases sociales van a querer tener estas obras, porque tener estas obras es símbolo de riqueza y símbolo de poder. Así que en el Renacimiento va a surgir un nuevo concepto de colección de arte que va a dar lugar a que a partir de esa fecha surjan los museos. El concepto de museo surge a partir del Renacimiento, cuando empiezan a coleccionarse las obras de los artistas. Anteriormente el concepto de museo no existía. Fíjense toda la importancia que tiene esta nueva etapa de la Edad Moderna. Aparece una nueva clase, aparece el arte como mercancía, el artista es reconocido, hay una corriente humanista que vuelve a ver al hombre y a la mujer como algo normal, no hay que esconder los cuerpos, aparecen de nuevo los desnudos. No recuerden el David de Miguel Ángel, y cuando veamos la Edad Media vamos a ver que no hay desnudo, porque una de las cosas que prohibía la religión y la iglesia era la sensualidad, porque era pecado. ¿Esto quiere decir entonces que el Renacimiento es una época antirreligiosa? No. No, porque si no, no se hubiera hecho la Capilla Sixtina durante el Renacimiento, una de las obras más grandes de la iglesia, que se encuentra en el Vaticano y fue hecha por Miguel Ángel. Simplemente que ahora el concepto cambia. El concepto cambia y ahora, en vez de decir que Dios era el centro, el hombre es el centro de todo y la medida de todo. Pero, en el fondo, a imagen y semejanza de quién está hecho el hombre, De Dios. a la imagen y semejanza de Dios. Por tanto, al honrar al hombre, también estamos honrando a Dios. Lo que cambia es ese concepto de la iglesia de entender al hombre como centro de todas las cosas, pero en definitiva el hombre representa a Dios. Por eso es que el Renacimiento no es antirreligioso, sino que el concepto religioso va en él. Después del Renacimiento, en la Edad Moderna se van a venir sucediendo otros movimientos, y la Edad Moderna se va a poner fin con esta Revolución Francesa, que casualmente es la primera revolución burguesa de la historia. O sea, quienes gobernaban Francia, que es el país donde surge la Revolución Francesa, era un rey, en ese momento Luis XVI, y era un monarca absoluto. ¿Qué quiere decir el absolutismo? Que la palabra del rey es como la palabra de Dios. No se puede contradecir. Luis XVI, monarca que gobernaba Francia antes de la Revolución y durante la Revolución, era un monarca absoluto. Su palabra era la palabra de Dios. Francia estaba en una mala situación económica, los gastos de estos reyes y de estas reinas como María Antonieta eran enormes, la cosecha había sido muy mala, se había empobrecido las arcas del Estado, pero sobre todo había una clase social, que era la burguesía, que tenía mucho poder económico y que la iglesia y la aristocracia no le permitían tener poder político. Por tanto, una de las cosas que quieren este grupo de personas es que no se les considere más súbditos de un rey, que tengan que obedecer ciegamente a un rey. No, estos hombres quieren luchar por un nuevo Ahí concepto. es cuando ellos pasan a ser la clase alta, ¿no? Ellos No, todavía. Vamos a esperar un momentito. O sea, Ahí, a partir de este momento en que ya no quieren ser súbditos de un rey, lo que ellos quieren es ser ciudadanos.
ciudadanos no de una monarquía, sino de una república. Y que estos ciudadanos de esta república, contrario a la monarquía, tengan derechos y que estos derechos estén recogidos en una constitución. Por tanto, la Revolución Francesa lo que plantea es hacer a Francia una república, que todos los hombres libres sean ciudadanos y que tengan una carta de los derechos del hombre y del ciudadano recogidos en una constitución. Esto no quiere decir que todos los hombres ahora sean ricos y que sean, no, es que los hombres ahora van a tener derechos y va siempre a gobernar una minoría en esta república, que es los que gobernarán, pero para todos los hombres, igual que pasa hoy aquí, hay una constitución que nos protege, ¿no?, que dicta nuestras leyes, y así es lo que planteaba la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tiene un cambio hacia un Estado moderno y no hacia un Estado retrógrado como eran estas monarquías absolutas que frenaban todo desarrollo económico y que nada más querían recaudar riquezas tanto para la aristocracia como para el clero, porque estas monarquías estaban apoyadas mucho en la iglesia, en el clero. De hecho, en Francia ni los aristócratas ni la iglesia pagaban impuestos. Los que pagaban impuestos eran el pueblo. Sobre las espaldas del pueblo de Francia recaían todos los gastos de la iglesia y de la aristocracia. Por eso es que el pueblo está en contra de estas medidas y es que se produce la Revolución Francesa. La Revolución Francesa inicia en 1789, siglo XVIII, y con ella se inicia la edad contemporánea. Digamos, si mal no recuerdo, como un complemento de la fuerza económica, de eso decía el hecho de que se le haya asignado al siglo XVIII, el siglo de las luces, por la contribución que hizo la... Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, que el movimiento de la Ilustración tampoco vino a apoyar el hecho de la Revolución Francesa, porque la Ilustración sí planteaba el desarrollo del conocimiento artístico, el desarrollo de los hombres, pero dirigido por una aristocracia. Por eso es que tampoco Francia quería un gobernante, un monarca ilustrado, sino quería una república. Una república donde sí estas ideas de la Ilustración podrían llevarse con total libertad y no regidas y controladas por una monarquía. Francia es la primera república, entonces. Francia fue no la primera república, porque ¿quiénes fueron los que hicieron la primera constitución y la primera declaración de los derechos del hombre y del ciudadano? Los romanos. No, los Estados Unidos. O sea, cuando la revolución de las 13 colonias, cuando las 13 colonias se liberan de la colonia inglesa, ellos desarrollan la primera constitución donde se habla de los derechos del ciudadano. Inclusive, esta primera constitución y esta lucha de la liberación de las 13 colonias estuvo apoyada por muchos de los franceses. ¿Por qué? Porque Francia e Inglaterra siempre eran acérrimos enemigos y como las 13 colonias iban en contra de Inglaterra, muchos de los soldados y mucha de la gente de Francia viajó a las 13 colonias para apoyar esa liberación. Cuando logra las 13 colonias su independencia, todas esas personas regresan a Francia y que traen en la mente las ideas de una república y de una constitución. O sea, en la historia todo está relacionado, no hay una causa sola, son muchas causas las que motivan la Revolución Francesa. A partir de la Revolución Francesa se produce un cambio en la historia que se va a llamar edad contemporánea o historia contemporánea y va desde esa Revolución Francesa hasta los días de hoy. Es la edad contemporánea. Para muchos ya la historia tendría que haber cambiado de nombre, porque no es lo mismo el hombre de hoy que el hombre que salió de la Revolución Francesa.
cambios en la sociedad y se dice que ya es hora de que los historiadores le den un nombre a este proceso que estamos viviendo. Por ejemplo, si usted fuera historiador, ¿qué nombre usted le daría a este momento? Él le dice que llamaría la historia de la posmodernidad, o la edad posmoderna. Le pondría usted, ¿no?, a este momento. No, la posmodernidad es un movimiento, pero una parte de la historia. O sea, es una etapa de la historia. La historia de hoy en día es la historia contemporánea. Yo lo que digo es que ya el nombre de contemporánea nos queda atrasado, porque no somos contemporáneos al hombre de la Revolución Francesa, somos muy diferentes. Entonces, si fuéramos historiadores, tendríamos que decir, bueno, ya hay que darle un nombre nuevo. Él dice que ese nombre nuevo de la historia sería la edad posmoderna. ¿Y cuándo empezaría? ¿Qué le pondría fin a la edad contemporánea y daría inicio a la edad posmoderna? Yo estoy de acuerdo contigo en llamarle edad posmoderna. Ya, yo pienso que, por ejemplo, el invento del internet y cosas así, que ya abre completamente los conecta todos, pues, de los inventos más grandes que ha habido, porque Entonces, por lo que tú planteas, no se llamaría posmoderna, sería la edad de la globalización y no de la posmodernidad. Si vamos a empezar con tecnología, tenemos que hablar de globalización. Entonces sería la edad de la globalización, o la edad globalizada. Ya no sería edad posmoderna, tú le estás proponiendo otro nombre, porque con ese inicio sería así. Pero yo pregunto, si fuéramos de la edad posmoderna, ¿qué fecha o qué momento utilizaríamos para? Puede ser después de la Segunda Guerra Mundial. Podría ser después de la Segunda Guerra Mundial, cuando inicia la Guerra Fría y empieza a haber una serie de fenómenos artísticos que van a cambiar totalmente el concepto. En la época de los 50 y los 60 podría ser, podríamos decir que la Guerra Fría también sería un inicio para la posmodernidad, o podríamos llamarle la edad atómica, porque se descubrió también la bomba atómica. O sea, lo que estoy tratando de explicarles es que ya han pasado muchas cosas. Piensen que han pasado 3 sucesos tan importantes: el inicio de la posmodernidad, la globalización con la internet, la Guerra Fría con las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y la amenaza de una tercera guerra mundial atómica en cualquier momento. Que cualquiera de estos nombres que los historiadores escogieran, la edad atómica, la edad de la posmodernidad o la edad de la globalización, podría servir para llamar a estos últimos años que han pasado en la historia y no contemporáneos. Pero bueno, no lo decidimos nosotros, pero si pudiéramos hacer aportes, uno de ellos es este que ustedes han hecho. Si fuéramos historiadores, seguro que ya no le llamaríamos a este momento edad contemporánea, porque nosotros nada que ver con el hombre de la edad contemporánea después de la Revolución Francesa. y eso como quien lo decide, digamos, quién ha decidido cómo se llama cada... Bueno, ¿cómo se llama cada arte? Determinados investigadores han hecho escritos. En esos escritos le dan nombre. O sea, al Renacimiento. Puede ser que nosotros ya hayamos pasado la posmoderna, pero que no haya algo... No, todavía nosotros estamos dentro de la posmodernidad. O sea, el problema es que la posmodernidad niega la evolución del arte. ¿La evolución de? Del arte. La posmodernidad dice que ya todo está hecho, que ya el hombre ha inventado todo, que ahora, para crear el arte, lo único que hay que mezclar de un estilo con otro, de una época con otra, y crear una forma de arte nueva, pero que ya todo está hecho. Inclusive, la posmodernidad niega los contenidos ideológicos del arte. Dice que el arte carece de contenido ideológico y que el arte solamente es una actividad recreativa, cultural, y que no tiene ninguna otra función detrás. Cuando todos sabemos que si estudiamos la historia del arte, detrás de cada momento de la historia del arte hay una ideología, hay una sociedad, hay un pensamiento que la representa. El arte no está vacío de contenidos. Los modernistas plantean eso, y las obras que se crean responden un poco a esos contenidos. Claro,
Si nosotros analizamos, inclusive hasta el cine, y vemos las últimas películas que se exhiben en Costa Rica, vamos a ver Iron Man, Thor, Batman, Superman, ¿qué otro superhéroe se me queda? No sé, montones de superhéroes. Y además películas de catástrofe donde nos atacan alienígenas que están en la tierra escondidos, donde aparecen los zombies. Y siempre estos problemas que hay en la tierra lo va a arreglar un superhéroe. Esto que parece tan inocuo, que parece una diversión, nos está diciendo a todos, nos está metiendo en la cabeza, todos ustedes somos estúpidos. Es un mensaje. Porque si no hay un superhéroe, ¿qué sería de la vida de ustedes? Ustedes no pueden solucionar ningún problema. Tiene que venir Batman a Ciudad Gótica para arreglar los problemas, porque la policía ni nadie puede, es nada más que este superhéroe. Tiene que venir Superman para salvar el mundo de las catástrofes. Tiene que venir Thor, en todo caso, con un martillo a resolvernos los problemas desde otro planeta. Pero nosotros, como seres humanos, no podemos. O sea, eso es lo que está implícito ahí. Y lo que nos están diciendo, y nos están grabando en la mente. Y además, si no es un superhéroe, va a ser un rubio de ojos azules norteamericano que siempre va a salvar el mundo, va a montarse en un cohete, va a ir contra los malos. Nunca es un africano y un latino menos. Ahora, como hay tanta presencia latina en Estados Unidos, montan al héroe americano y montan al latino o al negro, porque como tienen un presidente negro, también hay que poner un negro en el negocio. Entonces, el blanco rubio es el que lo resuelve y los ayudantes son el negro o el latino, que si alguno va a morir, es uno de ellos en la película. Siempre muere el negro o el latino. Mucho de esto tiene que ver que es el cine que nos llega, porque no es el mismo mensaje que te da una película europea o una película hindú. Pero ¿qué está reflejando eso? Que nos quieren cambiar con esta ideología para que nosotros estemos impregnados de ella. La diferencia, porque es muchísimo más realista el cine latinoamericano que un... Y muy bueno. Hay cine cómico, hay cine de ciencia ficción, hay cine de todo tipo en el cine latinoamericano. Y el cine europeo es excelente. El cine chino es buenísimo. El cine japonés es súper interesante. O sea, pero nosotros conocemos algo de eso. No, ¿qué nos quieren meter por la cabeza? Los superhéroes. Siempre los superhéroes, ya sea de ficción o en carne y hueso, representados por un norteamericano rubio y de ojos azules. Siempre, si es posible, ponemos rubio y de ojos azules. Y de un buen cuerpo. Sí, buena figura. Sí, eso no puede jamás, no. Tiene que ser muy agradable para que todos querramos ser como él, rubio y de ojos azules y norteamericano. Esa es la idea, eso es lo que nos están indicando. Y empezar a ver antes de la aparición del hombre sobre la tierra. Porque no podemos hablar de la historia de la cultura sin saber en qué lugar está insertado ese ser humano. La tierra tuvo edades diferentes. La primera edad de la tierra es la azoica. Zoica significa vida. A, sin vida. Sin. Bueno, la primera edad de la tierra es la edad azoica. Cuando aparece la vida, la primera forma de vida sobre la tierra, la primera célula, los primeros protozoos, nosotros pasamos a una edad que se llama paleozoica. Después de la edad paleozoica vendría la edad mesozoica. Y después de la edad mesozoica vendría la edad cenozoica. La Tierra hoy en día está paleozoica, mesozoica y cenozoica.
con S. Hoy con C. Hoy día estamos en la edad de la Tierra, la edad cenozoica. Azoica, sin vida. Después paleozoica, mesozoica y después cenozoica. Ahora, estas edades, a partir de la vida en la Tierra, van a tener también eras. Y existen 4 eras desde que existe la vida en el planeta Tierra. La era primaria, la era secundaria, la era terciaria y la era cuaternaria. Hoy estamos en la era cuaternaria. La primera edad de la vida, que es la paleozoica, se corresponde con la era primaria. La segunda edad de la vida en la Tierra, que es la mesozoica, se corresponde con la era secundaria. Y la última edad de la Tierra, que es la cenozoica, tiene 2 eras, la terciaria y la cuaternaria. En la era cuaternaria de la edad cenozoica es que aparece el hombre sobre la tierra. Es que se produce el origen del hombre. En la era cuaternaria de la edad cenozoica. Para que también tengamos una idea de las formas o la época en que todavía la Tierra no existía vida, sino que se estaba formando el planeta, los mares, los continentes, las montañas, los valles, los ríos. Esa época que no había vida orgánica sobre la Tierra es lo que nosotros conocemos como la edad azoica. Pero a nosotros nos interesa más para el estudio de esta asignatura las otras épocas. Nos interesa más paleozoica, la mesozoica y sobre todo la cenozoica. Y dentro de la cenozoica el periodo cuaternario. En la presentación de hoy vamos a ver un análisis de estas formas que existían de vida primitivas y vamos a ver también el origen del hombre. Pero en general se puede agrupar en 2 grupos de teorías. Las del origen del hombre. Teorías creacionistas y teorías no creacionistas. Las teorías creacionistas quieren expresar que las formas de vida en la Tierra, cualquiera, fue creada por Dios. Y las no creacionistas plantean que las formas de vida en la Tierra surgen de la evolución. Estas teorías creacionistas, la más famosa, ustedes todos saben cuál es, ¿no? La de la religión católica. ¿Cómo llegó el hombre a la Tierra? ¿A través de quién? Adán y Eva. De Adán y Eva. Dios puso a Adán y Eva y esa es una teoría creacionista pura. Ahora, hay teorías creacionistas evolucionistas que dicen que Dios puso la primera forma de vida sobre la Tierra y ésta siguió un proceso de evolución. O sea, ya no dice que Adán y Eva son los que crearon el mundo, sino que la primera forma de vida fue creada por Dios y esta forma de vida evolucionó. Esa se llama creacionista evolucionista. Pero están las otras no creacionistas que plantean que el origen de la vida se produce por causas químicas sobre el planeta Tierra. O sea, las condiciones atmosféricas, la electricidad, el agua, los organismos, las primeras proteínas configuraron y dieron origen a que se produjera la primera forma de vida unicelular. Esta primera forma de vida unicelular es el origen de la evolución biológica. De esta forma de vida surgen todas las
distintas especies que existen sobre la Tierra. Esa forma de vida unicelular es nuestro antepasado común con todos los seres vivos. Esta teoría de la evolución tuvo una figura muy importante, o dos figuras muy importantes. Una destacó más, que fue Charles Darwin en primer lugar, y después Alfred Wallace, otro investigador que estuvo analizando el origen de las especies. Porque además de Darwin, que también analizó el origen de las especies, Wallace hizo su investigación, lo que Darwin y Wallace dieron sus investigaciones y la presentaron ante la Academia de Ciencias del Hombre y expusieron en el siglo XIX las primeras teorías sobre el origen de las especies. Años más tarde, Darwin escribe, después de la década del 70, un segundo libro que es El origen del hombre. La diferencia entre Darwin y, por ejemplo, Lamarck, que es otro de los profesores de la teoría de creacionista evolucionista, es que Darwin plantea, además de un origen de las especies, un origen del hombre. ¿Por qué? Perdón. Que él no solamente plantea un origen de las especies, sino plantea un origen del hombre. Y voy a explicar esto por qué. Por ejemplo, Lamarck, con la teoría lamarckiana, este francés, plantea que hay un creador, pero que las especies evolucionan por adaptación al medio. Esto también lo plantean los evolucionistas y los creacionistas. Por ejemplo, ellos dicen que las jirafas no surgieron como jirafas, sino que a lo mejor eran antílopes. En las épocas de seca, todo el pasto se secaba y los antílopes tenían que adquirir las hojas de los árboles. Para tratar de adquirir las hojas de los árboles tenían que estirar el cuello y las patas para llegar a los árboles más bajos. Esto, de forma continuada, hizo que cuando surgiera la descendencia, esta descendencia tuviera el cuello y las patas más largas que sus progenitores. Pero no todos iban a salir con el cuello largo y las patas más largas. Iban a ser otros iguales a sus progenitores y algunos descendientes iban a salir con este cuello y estas patas más largas. En la próxima gran sequía, ¿qué pasó? Estos animales que eran iguales a sus progenitores morían. ¿Y quiénes podían sobrevivir? Los que tenían las patas y el cuello más largo. Por tanto, eran los que podían tener descendencia. Y esta descendencia heredó y mejoró las características de sus padres, pero todavía podían tener descendencia de patas y cuellos normales. ¿Pero qué pasaba con esto? No podían sobrevivir, no podían adaptarse al medio. ¿Quiénes son los que sobrevivían y podían tener descendencia? Los más aptos, no los más altos, sino los más aptos, los que tenían mejores condiciones para sobrevivir. Y así se fueron transmitiendo estos caracteres hereditarios y llegamos a tener las jirafas de patas largas y cuello largo, porque había la necesidad de sobreviviente adaptarse al medio que no era el más idóneo. Entonces los animales iban sobreviviendo. Ellos hicieron muchas investigaciones sobre los fósiles para descubrir el porqué, la causa de la desaparición de estos animales. Y empezaron a darse cuenta que estos fósiles encontrados, estos restos óseos encontrados, no podían adaptarse a las formas y a los nuevos cambios de vida. Y esto justificaba esta evolución y desarrollo de las especies. Hoy en día todavía estamos evolucionando. La evolución no ha terminado. Eso no quiere decir que veamos a monos convertirse en hombres. Eso es imposible. Eso es imposible. Ya ningún mono se va a convertir en hombre. ¿Por qué? Porque la
rama troncal de la que surgió el hombre está dividida. Una evolucionó hacia los primates y la otra evolucionó hacia los homínidos. Los primeros homínidos, para adaptarse al ambiente y sobrevivir, hicieron transformaciones y cambios. Cuando se estudian todos estos restos de los primeros seres humanos, vamos a ver cómo hay diferencia entre estos restos encontrados en la capacidad craneana, o sea, en el espacio asignado al cerebro. Un mono, un gorila, un orangután, que más capacidad craneana puede tener, tiene 300 centímetros cúbicos. El hombre normal hoy en día tiene 1900 centímetros cúbicos. Pero los primeros restos encontrados de estos seres primigenios, de estos homínidos, que todavía no podemos decir que eran totalmente hombres, empezaron con 500, 900, 1500, hasta llegar a 1900. O sea, todos estos restos fósiles encontrados, cuando se les analizó la capacidad, veíamos que la capacidad iba aumentando a medida que pasaba el tiempo. ¿Cómo se sabía esto? Por el carbono 14, los huesos más antiguos tienen una capacidad craneana mejor, los que son más avanzados en el tiempo tienen una capacidad craneana mayor, por tanto su cerebro era más grande. Y así van apareciendo los primeros restos fósiles hallados de los homínidos y también los investigadores, los antropólogos, le han dado nombre. Y así podemos hablar de los monos del sur, los australopitecos, que son la rama más antigua del hombre, que para algunos investigadores ni siquiera se pueden considerar como homínidos, como los primeros orígenes del hombre, porque sus características son muy parecidas a los primates. Tenían la frente echada hacia atrás, la capacidad craneana era muy pequeña, la cara era muy hocicuda, tenía los arcos superciliares muy marcados, no caminaba erguido, caminaba en 4 patas, vivía en la copa de los árboles, se alimentaba de frutas y hojas y medía 1,30 m y pesaba, si acaso, 30 o 40 kilogramos. Esto es lo más cercano para muchos investigadores, sigue siendo un primate y no es un ser humano. ¿Cuál es el primer resto que ya califican como de homínido? El hombre habla, el homo habla. Este resto tiene una mayor capacidad craneana, ya no es tan hocicudo, ya la frente no está tan hacia atrás, ya a veces camina erguido, a veces se camina en 4 patas, ya no está viviendo todo el tiempo en la copa de los árboles y ya es hábil porque ya ha podido coger una piedra y transformarla en una herramienta. Entonces, estos restos encontrados se les llama así los restos del Homo habilis. Después tenemos el Homo erectus, o sea, cuando ya el hombre está totalmente erecto, ya la columna vertebral está unida directamente al cráneo. La capacidad de estos seres primitivos es mucho mayor. Ya los rasgos no son ni tan moviliza la frente, ni tan hocicudos. Ya vamos viendo que estos hombres van teniendo otras características, pero sobre todo andan erguidos. Y ese andar erguido, esa capacidad de desarrollar la mano. La mano es una de las cosas que desarrolla el hombre, a diferencia de los primates. La mano del primate es prensil, porque tiene que colgarse de las ramas de los árboles. Pero ya estos hombres erectos, la mano va a ser prensa y va a ser de pulgar oponente. El hombre puede empezar a hacer esto que no puede hacer ningún animal. Este dedo que sirve de pinza, que sirve para agarrar, es fundamental en el desarrollo del hombre. Fíjense que ningún animal agarra así. Un animal agarra así. El hombre es el único que puede hacer. O sea, usted a su mano le pueden faltar cualquier dedo, pero si le falta el pulgar, deja de ser funcional.
que alguien trate de zafarse un botón de la camisa sin utilizar el pulgar para que vea el trabajo que va a pasar. Tendríamos que estar preparándonos para venir a la universidad como 3 horas antes para utilizar media hora para lucharnos los bolines. Porque este dedo es fundamental en la evolución. Este dedo, antes que estaba mucho más abajo, y la evolución hizo que este dedo subiera mucho más. Y además yo pienso que este dedo va a seguir evolucionando, porque ahora con los teléfonos móviles, este dedo va a tener mucha importancia y se va a estar trabajando mucho más que hace años. No es cierto. Ahora con los teléfonos móviles, todo el mundo, ¿qué dedos son los que usa? Entonces, va a coger una funcionalidad tremenda. Ya les digo, no hemos terminado de evolucionar. Estamos perdiendo, por ejemplo, perdimos los cordales. Yo tuve cordales, aquí la mayoría no tendrá cordales ya. ¿Quiénes no tienen cordales? Ven, cada vez se hacen más. ¿Por qué? Porque es una pieza que dejó de funcionar, no tenía ninguna función. Cuando mi sobrina nació, tiene 4 años y mi mamá decía que Fluye, un hombre que crea táctica para cazar, es un hombre que conoce y conserva el fuego y lo sabe producir. ¿Cómo se dice? Neandertal. El hombre neandertalis tenía estas características, ya la capacidad craneana era mucho mayor, como 1500 centímetros cúbicos, pero superior al neandertalis es el hombre de Cro-Magnon, el Homo sapiens sapiens, o sea, el hombre actual. El hombre actual, cuando se hace la investigación del primer Homo habilis habilis de la historia, se ve que la capacidad craneana era de 1900 centímetros cúbicos. Ya construía habitaciones, construía herramientas, conocía el fuego y lo usaba, empezaba a desarrollar ya técnicas de construcción, empezaba con los inicios de la agricultura y la ganadería. La evolución ha sido así, poco a poco. Sin embargo, miren qué interesante, las últimas teorías dicen que el hombre de Neandertal no evolucionó porque el hombre de Cro-Magnon les dio caza y los mató. O sea, los veía como seres inferiores y los cazaba y los mataba. Por eso es que no hay un desarrollo del Neandertalis, sino que el que sigue desarrollando es el Cro-Magnon hasta el hombre actual, hasta el Homo habilis habilis, que es como se le, el Homo sapiens sapiens, perdón, que es como se le conoce al hombre actual. Como ven, todos estos procesos han durado millones y millones de años. No han sido procesos de un solo día. Vamos a tomar el receso ahora para cuando venga a hacerles la presentación, que ya muchas de las cosas hemos visto, pero sin insistir en el arte, que es lo que nos falta por ver, en el arte de la prehistoria. Así que tomemos esta presentación, van a ver un poco lo que ya hablamos en la clase anterior, qué cosa es la historia, la disciplina que estudia la génesis, desarrollo y evolución de las sociedades y las culturas humanas, el objeto de la historia, que es reconstruir la vida de la humanidad, el sujeto de la historia en edad antigua, edad media, edad moderna y contemporánea, con las fechas que ya vimos, la edad antigua de la emisión de la escritura en el cuarto milenio antes de Cristo hasta el año 476, en el siglo V, la edad media, desde la caída del Imperio Romano de Occidente en el siglo V, en este año 476, hasta la caída del Imperio Romano de Oriente en el siglo XV, en el año 1453. Después, la edad moderna, desde la caída del Imperio Romano de Oriente, desde la caída de Constantinopla en el siglo XV, en 1453, hasta el año 1789, o sea, hasta que se produce el inicio de la Revolución Francesa. Y por último, la edad contemporánea, desde la Revolución Francesa hasta el presente. Después, las edades de la Tierra, la Azoica, la Paleozoica, después la Mesozoica y después la Cenozoica y las distintas eras de la Tierra. Aquí, la edad azoica sin vida, desde la aparición del planeta hace aproximadamente 4.600 millones de años, y vamos a ver también que además de las edades y las eras,
vamos a tener periodos que yo no quiero que ustedes estudien. Pero, por ejemplo, la edad azoica tiene dos periodos, que es el arqueozoico y el proterozoico. Y la edad paleozoica, que es la primera edad donde aparece la vida, que es de la era primaria, va a tener varios periodos. Va a tener el cámbrico, el ordovícico, el silúrico, el devónico, el carbonífero y el pérmico. Pero yo no les voy a preguntar nada de esto. Ni siquiera nada de los periodos, nada. Solamente a lo mejor le pregunto de un periodo. O sea, ¿qué pasó en el periodo jurásico de la era terciaria? Porque el periodo jurásico, si todo el mundo lo conoce, por Parque Jurásico, que es el periodo donde aparecieron los dinosaurios. En ese no hay problema. Entonces, que en esta era primaria, los invertebrados van a ser los dominantes, que aparecen los primeros animales anfibios, se producen el surgimiento de los grandes árboles primitivos sin flores, y es una era donde abundan los insectos y van a aparecer también los primeros reptiles. Fíjense que la era paleozoica va desde hace 544 millones de años atrás a hace 245 millones de años. Fíjense la cantidad de millones de años que estamos hablando. Bien. La edad mesozoica, que va desde hace 245 a hace 65 millones de años. Es una era secundaria. En esta era mesozoica se van a desarrollar los primeros dinosaurios, van a aparecer los mamíferos sobre la Tierra, los primeros ovíparos, los segundos marsupiales y los terceros placentarios. O sea, los mamíferos que se reproducen por huevos, los mamíferos que se reproducen y terminan de formar la criatura en la bolsa marsupial, como son los canguros, y por último, como todos conocemos, los mamíferos hoy en día, que son placentarios. Van a aparecer las primeras plantas con flores, que son plantas más desarrolladas, y los dinosaurios van a alcanzar su máximo desarrollo en este periodo jurásico, que está dentro de la era secundaria de la edad mesozoica. Va a empezar ahí el gran declive de los dinosaurios, que va a producir la caída del meteorito sobre la Tierra en la región de Yucatán, que va a provocar la extinción de estos grandes reptiles, y solamente se van a salvar aquellos mamíferos que se pueden ocultar bajo tierra. Finalmente va a aparecer la edad cenozoica, que va desde hace 65 millones de años hasta el presente. La edad cenozoica va a tener dos eras, la terciaria y la cuaternaria. La era terciaria se conoce como la era de los grandes mamíferos, y la era cuaternaria es la extinción de estos grandes mamíferos como el mamut y el origen de la evolución de los seres humanos modernos. También aquí está el fin de la era del hielo, terminan las glaciaciones, el clima se hace más cálido, y pueden empezar a surgir las primeras civilizaciones humanas. Esto es en cuanto a las edades de la Tierra. Aquí tienen una espiral de inicio, uno de los ejemplos de los animales y los seres vivos que los habitaban, hasta llegar al periodo cuaternario, donde se ve que aparece el hombre sobre la Tierra. Bueno, en realidad esto no nos interesa. ¿Qué cosa es entonces la evolución biológica? La evolución biológica va a ser el conjunto de cambios o transformaciones que a través de los años, a través del tiempo, han originado diversas formas de vida. Todas estas formas de vida que existen en la Tierra, producto de la evolución biológica, van a tener un antepasado común, que como se ve ahí, es un organismo unicelular, el cual inicia la vida y empieza el origen de las especies a través de la evolución biológica. Las teorías evolutivas, una de ellas, la que le comentaba, la de Lamarck, que es creacionista. Dios puso estos organismos vivos sobre la Tierra y ellos evolucionaron desde formas más simples hasta formas más complejas, producto de la necesidad de adaptación al ambiente. Después están las teorías de Darwin y Wallace, son las que les hablé, que son las teorías creacionistas. Aquí está el libro El origen de las especies, que él publicó en 1859,
Y después, en la década del 70, publica el siguiente libro que se llama El origen del hombre. Él plantea la aceptación ilógica del principio de la mar, de la transmisión hereditaria de aquellos caracteres adquiridos producto de la adaptación al medio. Siguiendo en este trabajo, empiezan a buscarse las leyes de la herencia, y una de las grandes figuras de la herencia es Mendel. Mendel empieza a investigar con los caracteres hereditarios que se transmiten de padres a hijos, y para eso hace un experimento botánico donde mezcla rosas rojas con rosas blancas y obtiene rosas rosadas. Cuando mezcla estas rosas rosadas entre sí, va a descubrir que la descendencia va a producir, además de rosas rosadas, las rosas rojas y las rosas blancas que habían sido el origen del experimento. O sea, que los caracteres hereditarios se pueden mantener recesivos y expresarse no en una primera generación, sino en una segunda. Es el caso famoso de los ojos claros de los niños, que siempre empieza uno a decir, bueno, si la madre tiene ojos claros, el padre tiene ojos oscuros, ¿qué posibilidades tiene el niño de salir con ojos claros? Menos posibilidades tiene de salir con ojos claros que con los ojos oscuros, porque el gen hereditario de los ojos oscuros es más fuerte que el de los ojos claros. Pero eso no quiere decir que teniendo un abuelo de ojos azules, ese niño después, cuando tiene pareja y tiene descendencia con otra mujer de ojos oscuros, puede tener un hijo también de ojos claros, porque ese gen hereditario se ha quedado ahí recesivo, aunque tiene menor fuerza. Pero leyes de la probabilidad también puede ocurrir. Entonces, por eso Mendel hizo ese estudio de los caracteres hereditarios y cómo se van transmitiendo de generación en generación. Dime la pregunta, ¿qué era? ¿La pregunta cuál era? Ay, perdón, no, ya me lo aclaró el compañero. Bueno, aquí vemos la evolución de los homínidos. Fíjense bien, ya hablamos de todos ellos, ya hablamos del Australopithecus, que para algunos era un mono, que es ese que se ve arriba. Fíjense que hocicudo, como la frente, le dicen frente huidiza, o sea, que huye hacia atrás, porque no es una frente recta, sino una frente huidiza, una frente inclinada que tenían estos primeros monos del sur o Australopithecus. Después miren aquí un cráneo de un mono Homo habilis, o sea, el hombre hábil, este que les dije que era semibípedo, que tenía todavía la cara un poco hocicuda, pero los arcos superciliares eran menores y la frente menos huidiza, y que llega a tener 700 centímetros cúbicos de capacidad craneana. Ya este todavía no es totalmente erguido, pero es semibípedo. A veces se incorpora y a veces se queda en 4 patas. Ya el Homo erectus, o el hombre erguido, es este segundo de los grandes homínidos que se estudian. Los rasgos cada vez van siendo menos primitivos, ya es un hombre totalmente bípedo, o sea que anda en 2 patas, ya las manos son más flexibles, ya prensan, ya tiene pulgar oponible, ya puede hacer esto, vive de la caza ya, construye útiles para cazar, la columna está recta y unida al cerebro, como ya les dije, tiene capacidad craneana de 1000 centímetros cúbicos y sabe cómo conservar el fuego, aunque no cómo crearlo, y fabrica las primeras hachas de mano. Eso quiere decir que cuando encuentra el fuego lo sabe conservar, pero no sabe crear el fuego. Después ya, dentro del Paleolítico Medio, vamos a encontrar al Homo sapiens, hombre de Neandertal, un hombre racional, de aspecto moderno, ya son rasgos primitivos, las manos son muy hábiles, ya les dije que tenía pensamiento abstracto, ideas y creencias, ya usa y conoce el fuego, lo puede reproducir, realiza las primeras manifestaciones rituales y artísticas, o sea, las primeras pinturas, los primeros dibujos, y va a vivir en parte de Europa, Asia y África. Y por último, ya en la última etapa del Paleolítico, el Homo sapiens sapiens, o hombre de Cro-Magnon, es el hombre moderno, con ya creencias y pensamiento abstracto desarrollado,
un lenguaje también, crea ritos funerarios, o sea, va a hacer construcciones para ritos funerarios, para enterrar a sus muertos, ya desarrolla una cultura, ya se organiza completamente para la caza y habita en cuevas semiconstruidas. La capacidad craneana es de 1900 centímetros cúbicos. Este hombre de lenguaje desarrollado, con un pensamiento mágico-religioso, vamos a ver, después de estudiar qué cosa es el pensamiento mágico-religioso, realiza pinturas rupestres y va a producir ya grandes cambios en la organización económica y social con el desarrollo de la agricultura y la ganadería. Aquí este árbol genealógico, como se ve, el hombre va a surgir del mismo tronco que se producen los primates como el Australopithecus, pero vamos a ver que también esa rama se va a bifurcar para el Homo sapiens o neandertales, que es el propio hombre de Cro-Magnon, el sapiens sapiens, caza y extingue. O sea, esa línea del Cro-Magnon no evolucionó porque se extinguió. Aquí una mano de un hombre, de un ser humano, comparada con las manos de otros animales, otros primates, y vean la posición del dedo pulgar, como permite tener un pulgar oponible que otros animales no pueden tener. Esta es la diferencia que le permitió al hombre todo su desarrollo y toda su evolución, porque le dio manos hábiles para construir y para desarrollar herramientas. Al lado se ve un árbol también genealógico, los distintos restos encontrados, que no son solamente los que yo les mencioné, yo les puse la vía más corta, pero existen muchos otros restos encontrados que reciben el nombre del lugar donde han ido apareciendo. Aquí algunas reconstrucciones de estos cráneos hallados, de estos restos, como los investigadores han ido formando y dándole forma final como la que debían tener estos cráneos encontrados. Y ya hablando de la prehistoria, lo que les dije al principio de la clase, vamos a ver una edad de piedra formada por el paleolítico y el neolítico, y una edad de los metales formado por la edad del cobre, la edad del bronce y la edad del hierro. Así es como nosotros vamos a estudiar la prehistoria, no solamente con la edad de piedra, sino también con la edad de los metales. Y ahora, ya si entramos con calma en el tema de hoy, que es el arte del paleolítico. Vamos a ver lo que hacía el hombre del paleolítico. Se dice que el paleolítico es el periodo más largo de la historia de todos los seres vivos, perdón, de todos los seres humanos, porque abarca casi un 99% de toda la historia del ser humano. Es el periodo más largo de la historia, porque va desde hace 2,5 millones de años, o sea, 2.500 millones de años, hasta hace 10.000 años atrás solamente. Fíjense la cantidad de años que duró este periodo para que el hombre desarrollara una civilización y una cultura. Tuvo que pasar muchos años, tuvo que pasar un proceso de evolución muy largo para llegar a un hombre que desarrollara ciudades, culturas, lenguajes. El paleolítico tiene una etapa más vieja y una etapa más moderna. Por eso se dice que la etapa más antigua es la del paleolítico inferior y la etapa más reciente es la del paleolítico superior. Como en el paleolítico es que se produce el surgimiento o el origen del ser humano, este primer hombre primitivo, vamos a ver que vivía totalmente al aire libre, era un hombre totalmente nómada, no se asentaba en ningún lugar, buscaba los lugares donde había comida, donde había mejor clima, donde había mejores condiciones para cazar y para vivir, y después seguía su camino buscando otro lugar. Ya este hombre, muy primitivo, tenía hachas de mano,
pero hachas de mano muy toscas, o sea, con piedras que él cogía y con otra piedra le sacaba el asca y un poco las afilaba para darle esta forma. Este hombre todavía no conocía ni la agricultura ni la ganadería, solamente cazaba y recolectaba. En el Paleolítico superior ya vamos a encontrar un hombre que empieza a habitar en las cavernas, que poco a poco se va haciendo menos nómada, se va convirtiendo poco a poco más sedentario y van a aparecer las primeras expresiones artísticas de la prehistoria. La primera forma artística del hombre primitivo en el Paleolítico fue el arte mobiliario. El arte mobiliario son pequeñas esculturas con forma de mujer que reciben el nombre de Venus. Estas esculturas con forma de mujer van a tener los órganos relacionados con la reproducción muy desarrollados, porque son esculturas vinculadas con el culto a la tierra y a la fertilidad. Y entonces la fertilidad de la mujer se asocia a todo este concepto de fertilidad de la tierra, dado que la mujer es el ser humano que tiene capacidad para procrear y reproducirse. Las esculturas son las que son de una materia muy gorda y... La vamos a ver ahora. Después vamos a ver el arte rupestre. O sea, el arte rupestre son las pinturas que el hombre realizaba sobre las paredes de su caverna. Características de este arte rupestre serían que es naturalista y realista, y que además tiene un carácter mágico, religioso, práctico, utilitario. Había que agregar ahí. El carácter de estas pinturas es mágico, religioso, práctico, utilitario. Y después, cuando hablemos de la pintura rupestre, vamos a explicar en qué consiste todo esto. Estas son las famosas Venus, estas esculturas, estas estatuillas que el hombre llevaba de un lugar a otro, por eso se llama mobiliario, y reciben el nombre de Venus porque los investigadores le dieron este nombre por representar a mujeres. La Venus es la diosa. Y vamos a ver cómo tiene los órganos reproductores muy marcados, porque ya les dije, es una escultura relacionada con el culto a la fertilidad y a la productividad de la tierra. Después vamos a ver las pinturas rupestres. Estas son las pinturas que aparecen en las paredes de la caverna. Yo quiero que se fijen muy bien en estas imágenes primero. O sea, vamos a ver imágenes de pintura y después vamos a ver qué les llama la atención de esa pintura. Miren la primera con atención. ¿Qué ven? Puros animales. Puros animales. O sea, no hay figuras humanas, ¿no? Eso va a ser una característica de la pintura rupestre del Paleolítico. Solamente figuras de animales aisladas. ¿Por qué? ¿Usted cree que todos esos animales están formando un conjunto o cada dibujo está aislado? ¿Están aislados? Están aislados. ¿Qué nos demuestra que están aislados? ¿No ven que hay un animal pintado encima de otro inclusive? Y aquí uno de cabeza.
dibujo. ¿Lo ven? Fueron dibujados en momentos diferentes. Ellos, Claro, porque cada uno era dibujado en momentos diferentes. ellos pintaban, digamos, ellos dibujaban lo que ellos veían, nada más. Ajá. ¿Y por qué? ¿De qué forma están dibujados? ¿De frente o de perfil? Todos están dibujados siempre de perfil. ¿Por qué? Venían de perfil, ¿no? Bueno, pero yo puedo ver un animal de frente también. ¿Pero por qué lo dibujo de perfil? ¿Qué me pasa si yo tengo un bisonte y lo dibujo de frente? Viene de frente, no lo puedo dibujar. No. Digamos que lo quiera dibujar de frente, me escondo y él no me ve y lo dibujo de frente. ¿Qué es lo que me pasa cuando lo dibujo? Perspectiva. Que no lo puedo ver todo. O sea, prácticamente no puedo saber qué animal es, porque no dibujo todo el animal, nada más que dibujo la cara y las dos patas delante. Si yo pinto una cosa de frente, pues nada más que pinto lo que veo de frente. Pero si lo pinto de perfil, estoy viendo todas las características del animal, ¿no? La cantidad de patas que tiene, cómo es el cuerpo, cómo es la cabeza. Entonces, una de las cosas es que los animales siempre se dibujan de perfil, ¿no? Es otra característica de la pintura rupestre del Paleolítico, que los animales siempre se dibujan de perfil. Ahí decía, en la presentación anterior, decía que el arte rupestre era naturalista y realista. ¿Es naturalista y realista? ¿Trata de representar al animal tal y como es en la realidad? Sí, trata de representar al animal tal y como lo es en la realidad, y ahí se puede apreciar muy bien. Ahora, mi pregunta es, digamos que usted sea una mujer de esta época, sea una cromañona, y la compañera de al lado otra cromañona, y viven en cavernas separadas, cercanas. ¿Dónde usted le diría a la persona que hace esto, que puede ser su esposo o alguien de la tribu, que hiciera estos dibujos? ¿Dónde se lo pediría que se lo hiciera? Sí, pero ¿en qué parte de la caverna? ¿En la entrada, en el medio, en el fondo? En el fondo. O afuera. Donde se pueda ver. No sé, apenas que no. Decídate, porque el hombre no va a estar todos los días haciendo dibujitos. Yo llego como cuando usted entra, que ahí los vea. En el recibidor de la caverna, en la entrada. ¿Y usted? En la entrada. Claro, las dos quieren rajar de dibujo y que tienen marido que pinta. Entonces una le dirá a la otra, ven de mi caverna para que vean los dibujos rupestres que hace mi esposo. Y la otra diría, no, ve a los míos para que tú veas la clase de bisonte que me dibujó ayer. Así rajarían las cromañonas. Está relacionado Claro. también con la luz que tuvieran Claro, disponible. así lo harían si, como todos pensamos, el arte tiene un sentido que estético. O sea, para ser exhibido, pero para ser visto. O sea, usted no lo va a poner en el fondo de la caverna, porque usted no va a entrar a todo el mundo hasta atrás, las camas sin recoger, las pieles de oso regadas, las ollas de barro sucias. Usted no quiere que vean todo eso. Usted quiere que nada más que vean su entrada bien bonita con sus dibujos rupestres. Pero ahora yo les digo que estos dibujos rupestres se encontraron de casualidad, cuando toda una caverna se cayó y quedó expuesta la parte de la caverna en un canal y entraba por lo profundo que era. Y así se descubrieron estas pinturas. Entonces, a partir de eso, empezaron a buscarse en las cuevas, en las partes más intrincadas, donde nunca da el sol, donde no llega nadie, ahí aparecen estas pinturas. De hecho, hay unas cavernas. Por eso se dice que las pinturas rupestres tienen un carácter mágico, religioso, práctico, utilitario. Porque si no hay el animal, no hay comida. Y si no hay comida, no hay vida. Y el animal solamente se me representa si yo lo dibujo bien claro. Digamos que yo le estoy invocando esto a un dios. Ustedes se imaginan que yo necesite bisontes para alimentarme y los pinte tan mal que lo que me mande el dios sean cabras. ¿Cuántas cabras tengo que tener para alimentarme? No me alcanza, me muero de hambre. Por eso tengo que dibujar bien claro el animal, bien realista, bien naturalista, para que mi ofrenda llegue clara a los dioses. Y
y estos dioses, aunque yo le estoy haciendo este ritual, me reproduzcan los animales en la vida real. Por eso estas pinturas rupestres no tienen un carácter estético y una función estética, sino tienen una función mágico-religiosa, práctico-utilitaria. Esto es algo que no pueden olvidar de las pinturas rupestres. El carácter práctico, utilitario, mágico-religioso y su forma naturalista y realista. Todo esto que yo les dije al principio, de uno encima de otro, bien realista, de perfil, en lo más profundo, sirven para justificar estas teorías de que tenían este fin práctico, utilitario, mágico, religioso. ¿Están de acuerdo? ¿Entienden el porqué de esto? Fíjense que todos tienen estas características, inclusive a veces para que el animal fuera más realista, si había un saliente en la pared de alguna roca, ellos aprovechaban ese saliente para dibujar sobre él las partes más musculosas o más fuertes del animal, para darle todavía más sensación de vida y más sensación de realismo, para que ese animal fuera bien real como era el animal que se le iba a presentar a él en la naturaleza. Aquí tienen estas hachas toscas. Acuérdense que estamos en el paleolítico, la piedra más vieja, la piedra más tosca. Son hachas muy toscas, muy rudimentarias, que se hacen golpeando una piedra con otra para sacarle lascas. Aquí, si no matabas el animal del golpe, lo matabas de la infección. Esta mano del hombre es una mano diferente a la de todos los demás seres que habitan en la tierra, de todos los demás animales. Él sabía que esa mano lo había hecho diferente. Por tanto, la plasma también en las paredes para resaltar su importancia. A veces mancha la mano en el pigmento, pone la mano y deja la huella. Otras veces pone la mano, echa el pigmento alrededor y queda la impresión no, sino queda el contorno de la mano. A veces preparaba estos pigmentos y con unas cañas huecas los absorbía, los echaba y después los diluía para que se vieran bien. Aquí se puede ver un poco cómo se ven esas manchas cuando echó el pigmento y después cuando lo cubrió completo, como en esta grande, se ve muy bien el contorno de la mano. O sea, tenía dos formas de hacerlo. Ahora miren estas tres imágenes, sobre todo que están en dibujos. Díganme qué le ven raro a estas imágenes. ¿Están mezcladas? No, piensa que cada una son independientes. No. Miren bien. Miren bien. No, parece que es como humano, bueno, tiene humano y animal. No están viendo lo importante. Gracias. Ella se dio cuenta que tienen muchas patas. O sea, ¿cuántas patas tiene la cebra o el caballo que está abajo? 5. ¿Cuántas tiene el ciervo? Como 6. ¿Y cuántas tiene el bisonte también? Como 5. ¿Por qué? Si ellos querían representar al animal tal como era, si tenían una forma tan realista y naturalista, ¿ustedes creen que llegaron a ser esto? Exactamente, hoy están brillando, hoy tienen un 5. Para dar movimiento. O sea, cuando ellos veían un animal de esto correr, les parecía, por la persistencia de la retina, que tenía varias patas. Ustedes nunca han visto el taumatropo, el aparatico ese que usted pone por un lado una jaulita y por el otro pinta un pajarito, y cuando le da vuelta usted ve el pajarito dentro de la jaula. ¿Nunca han hecho eso? ¿Nunca han visto ese juguete? Se llama diferente. El taumatropo, ese se llama, un nombre que tiene dentro de la historia de la fotografía. Se hace con todo, un jarrón por un lado y por el otro lado flores. Y cuando usted le da vuelta, la persistencia de las imágenes en la retina le retiene una imagen y la otra. Llega un momento que usted ve el rodeo con flores. De hecho, el cine, o sea, el cine era 24 fotografías. ¿Se han visto las películas de cine, verdad? Son 24 fotografías que pasan en un segundo ante la vista. Nosotros le aplicamos el movimiento porque una imagen
se queda persistente en la retina por un tiempo y entonces vemos la imagen en movimiento. Pero las películas de cine no tienen movimiento, son fotogramas, son fotos. Entonces, la velocidad con que se reproducen las 24 en un segundo, usted ve el movimiento. Por eso el cine se llama las imágenes de 24 por segundo, porque 24 imágenes o fotogramas desfilan de nuestros ojos en un segundo y por la resistencia retiniana nosotros mantenemos en la memoria de la retina esa imagen y nos parece que hay movimiento. Si no, ustedes se han visto las películas mudas y antiguas que el movimiento se ve entrecortado. ¿No se han dado cuenta de eso? Y es que hay